Ok. A ver, vamos a iniciar entonces con el tema que habíamos empezado a ver el día viernes, ¿no? I mezzi di trasporto. Yo en Classroom les compartí un video de los medios de transporte en Italia. No sé quién de ustedes lo pudo ver, perdón. Es un video que dura entre 5 o 6 minutos. Sí, profe, yo sí lo vi. Ah, ok. Entonces ya más o menos has podido ver cómo funciona realmente, ¿no? En la vida real, los medios también de transporte en este contexto. Sí, Mm. sí. Es bastante interesante porque les muestra todo bien, ¿no? Es bastante, como les digo, son nada actuados. Es la realidad de cómo funciona y lo que se dice y cómo se describe, ¿no? Entonces, ya habíamos llegado nosotros a ver esta diapositiva, habíamos visto, ¿no? El automóvil, la motocicleta, el motorino. Habíamos también hablado un poco sobre Luca y el motorino que vemos allí. Les dije que es de la marca italiana Vespa, que produce justamente este tipo de motos muy útiles para transportarse dentro de ciudades que de repente tienen este tipo de asfalto, ¿no? Bastante típico de esas zonas de Europa. Entonces, hasta aquí habíamos llegado, así que vamos un poco a continuar a ver un poco más del léxico. ¿Ok? Ahora tenemos el autobús. Aquí, atención, no hay que confundirlo con la pronunciación del español, autobús. En italiano es autobús. El acento tónico de la palabra está en la primera sílaba. L'autobus. ¿Ok? O il bus. Luego tenemos il tram, ¿no? Ahí no hay tantas ciudades en Italia que tengan tram. Ya se han, digamos, un poco pasado al siguiente nivel de tener trenes eléctricos. Entonces, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivía, en Salerno, en el sur, tienen aún los rieles del tram, pero ya no hay tram, ¿no? Ahora solamente hay metro dentro de la ciudad y pues es eléctrico, ¿no? El taxi, pero con algunas personas, sobre todo las personas que tienen una cierta edad, ¿no? Los ancianos, no pronuncian bien la X, ¿no? Lo dicen il tassi, con doble S, il tassi. Y eso es algo que van a escuchar bastante, ¿no? Sobre todo en personas que ya tienen entre 70, 80 años también, por ahí más o menos. ¿Qué más? Tenemos la bici, ¿no? La bici es la abreviación de bicicleta, il treno. La metropolitana, okay, que sería justamente no el metro. Uh-huh. En Italia hay varios trenes, ¿no? Trenes que se mueven un poco más rápidos que otros. De hecho, este es uno de los más rápidos, el Freccia Rossa, y junto con Italo Treno, que es otra agencia de trenes que pues funciona ligeramente bien. Mientras que los otros trenes que no son rojos, que son medios blancos en Italia, que son también igual parte de Trenitalia, tienden a tener una muy mala fama porque nunca llegan en el tiempo, nunca llegan a tiempo y de la nada se paran a mitad de camino y así, y uno esperando, ¿no? Que en algún momento vuelva a empezar, ¿no? Y esto no porque haya mala administración de por sí, sino que a veces, siendo un poco también el territorio italiano muy amplio, en cuestión de estructuras y demás. A veces sucede que los rieles, no sé, se malogran porque hubo unas intensas lluvias o cayeron, no sé, mucho granizo, entonces bloquearon una zona de la parte de los rieles, entonces es un poco también por eso. Y bueno, también porque a veces hay retraso en un tren al inicio, no del día, y luego se va todo reacción en cadena por el resto del día. Entonces, pequeño ahí, detalle a tener en cuenta. La metro funciona bastante bien, en realidad llega casi siempre a tiempo, ¿no? En casi todo el país, pero de repente las que están en el norte funcionan un poquitito mejor respecto a las que están un poco más debajo, un poco más para el sur, ¿no? Aunque igual depende de los días. Bien. Después tenemos la nave, el traghetto, la barca. ¿Mm? La imagen perdón, la imagen del medio, no sé cómo lo podríamos traducir en español, de acuerdo a lo que ven. ¿Cómo lo dirían? Como un yate, ¿no, profe? Mm, ¿No? ¿Sabes qué? Como un ferry, cuando te pasas exacto, de una isla a otra, de un lugar a otro así, que es un trayecto, exacto. un El ferry. ferry.
Así es, sí, 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 justamente yo había pensado en eso, pero creo que también en español se dice ferry, ¿no? Así que vamos a utilizar esa palabra. Bueno, no es española la palabra, pero es la que, la que utilizamos, ferry. Mm. Entonces quedaría, ¿no? La nave, el trayecto, el ferry, la barca, ¿no? La barca sí podría ser un poco más como yate, de que es más pequeña. ¿Qué otra característica? Que de repente cuando llega el verano, por ejemplo, ahorita que están ahí también allá, en pleno verano, no sé ahorita porque no estoy allí, pero antes de la pandemia no les comentaba que de la ventana de mi habitación veía, no tenía la ventana al mar, no lo veía un poco a lo lejos, pero la veía. Y apenas llegaba el verano, uno ya se daba cuenta porque empezaban a aparecer estas naves de turismo. ¿No? Estas naves así que ahondan toda la parte del sur, la invaden, ¿no? Llega gente de toda Europa o diferentes partes del mundo, ¿no? Para ver las playas del sur. De ahí por eso es que les comentaba esta situación con Luca, no de la película. Porque yo las veo siempre, o sea, es como que el signo de que ya llegó el verano, cuando ya están allí todos los turistas a visitar, ¿no? Toda esa zona. El trayecto se ve más para otra función de por sí, pero lo que sí también se ve en sí, justamente como dijo Mari Carmen, ¿no? Es esta parte para transportar, ¿no? Por ejemplo, es justamente trayecto lo que se utiliza para ir, por ejemplo, desde Positano, ¿no? Que es una parte de la playa del sur, una localidad del sur, para ir de Positano a las islas de Capri, por ejemplo, ya que está ahí literal al frente, no, pero claramente es mar, no pueden utilizar otro medio de transporte que no sea el trayecto. Entonces, uno va en el trayecto y ya llegas aquí, no llegas a Capri y que se ve un poco los Positano. Mientras que cuando de repente te gusta, no sé, te quisieras pasar todo el día en el mar, alejado de las personas, pero en tu barca, si tienes una barca o la persona la puedes alquilar, en Italia está mucho la cultura de alquilar estos yates, ¿no? Va a depender si es que sabes o no, si tienes la licencia para pilotear uno o no, pero si no tienes la licencia te dan a una persona, ¿no? Que pilotee y que se quede ahí contigo todo el tiempo que tú quieras en el yate. ¿No? Entonces, se ve mucho este tipo de situaciones en las que las personas alquilan uno, ¿no? Y se adentran en el Mediterráneo y están allí durante horas, a pasar todo el día, llevan comida, están encima del yate, ¿no? Un poco bastante, bastante bonito. Y uno de repente podría pensar que es muy caro, pero créanme que no lo es para lo que uno obtiene, ¿no? Como capaz no es tan barato, eso sí, pero tampoco es extremadamente costoso como podría parecer. Entonces es bastante interesante, ¿no? Si alguna vez van en verano para visitar Italia, vayan al sur, alquilen un yate, una barca, unas, no sé, unas 6 horas pasadas las horas fuertes del sol y van a ver cómo la van a pasar muy bien. Es una actividad que lo hacen sobre todo los jóvenes entre ellos. Bien, esos son los medios de transporte acuáticos, de por sí. Ahora tenemos los medios de transportes aéreos, el helicóptero, para empezar, ¿no? El helicóptero. Luego tenemos la parte del aéreo, ¿sí? También. Y que el aéreo es como se le dice al avión en Italia, en italiano, ¿no? Yo he tomado aquí una imagen, bueno, no yo, sino Donato, tomó una imagen de Alitalia, que es justamente la aerolínea del país, ¿no? La aerolínea bandera, como se le dice, y que justamente está en crisis actualmente por una situación desde que empezó la pandemia, ¿no? Porque ya antes la gente prefería viajar con otras aerolíneas low cost, porque Alitalia tiende a ser bastante costosa, ¿no? Por motivos que ellos sabrán y que pues el resto del país no comprende, pero sí es muy costosa en comparación a otras aerolíneas. Eh, entonces, sí, no sé qué tanto va a durar, no sé si ya la compraron otra empresa, pero ahí está, ¿no? Eso es lo que es o era Alitalia, ¿no? La aéreo, el avión. Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí. No, profe, No, ¿No? no. Ok. Entonces están más tranquilas estas clases. ¿No? Las últimas clases les dije que iban a ser un poco más del léxico. Y estoy cumpliendo, ¿eh? No me vayan a decir que no. Entonces, a ver, vamos a ver la parte que he preparado de por sí. ¿Por qué hemos visto todo este léxico? Porque yo aquí tengo, ¿no? Algunas expresiones o situaciones en las cuales vamos a poder describir y utilizar, ¿no? Este léxico. I mezzi di trasporto, ¿no? ¿Con qué palabras o con cuáles medios de transporte vamos a utilizar prendere? Por ejemplo, vamos a decir, io prendo il bus o prendo l'autobus.
¿ok? O podemos decir, no, io prendo il motorino, ¿no? Io prendo la barca, por ejemplo, también. Pero es prender es este verbo que ya habíamos dicho que significa qué cosa. Abordar, tomar. Mm, ¿Llevar? no, prendere, ¿qué significa de por sí? Primer significado que tenemos que saber de prendere. No en este contexto, el primerísimo. Era llevar. ¿No? Agarrar. Tomar, ¿no? Agarrar, tomar, ¿no? Agarrar. ¿No? Bien. Yo prendo el libro, yo agarro el libro, yo tomo el libro. ¿No? Yo prendo la máquina, en este caso va a significar entonces, yo agarro el auto, agarro el coche, pero claramente no con la mano, sino lo utilizo como medio de transporte. Entonces esta va a ser la segunda acepción de significado que hay que tener en cuenta con el verbo prendere. ¿Ok? Ok, sí. Entonces, resumiendo, el verbo prendere significa lo que diríamos en español, ¿no? Un poco también manejar, un poco también agarrar, tomar algo, usar algo, ¿no? Usar algo en ese sentido. Bien, entonces, hay otra situación en la que vamos a utilizar viaggiare, ¿no? El verbo viajar, viaggiare, viaggiare in. Viaggiare in la vamos a complementar con el medio de transporte en el que estemos utilizando. No, si yo quiero decir, yo viajo en auto, viajo en coche. ¿No? Io viaggio in macchina. Si quiero decir que yo estoy viajando en el autobús, io viaggio in autobus. Si yo lo que quiero denotar es el medio de transporte que en este momento estoy utilizando para viajar, utilizando claramente el verbo viaggiare, vamos a acompañarlo con la preposición in. Viaggiare in. ¿Ok? Sí, ok. ¿Sí? Viajar en treno. Exacto, viaggiare in treno, viaggiare in barca, viaggiare in bici, ¿ok? También. Viaggiare in moto. Claramente viaggiare está en infinitivo, pero ustedes la van a ir conjugando de acuerdo a cómo deseen. Claro. Sí, ok. Luego, cuando tenemos un medio de transporte que involucra el hecho de subir, no casi todos los medios de transporte tienen esta acepción, ¿no? De identificar de qué requerir, ¿no? El hecho de subir, ¿no? Por ejemplo, cuando subimos al autobús, se dice salire sull'autobus. Cuando estamos por subir al avión, salire sull'aereo, salire sulla bici, ¿no? Montar la bici, salire sulla bici. Salire sulla macchina, esta sería incorrecta. ¿Alguien me dice por qué? Si yo A ver, digo salire sulla macchina, ¿por qué es incorrecta? porque es como si tú fueras a trepar, ¿no? O sea, arriba de, Exacto, exactamente. En este caso, no sería el sentido de subir en, ¿no? Está subir sobre, ¿no? Salire sulla macchina sería justamente subir sobre el auto, subir sobre el coche. Entonces, treparse encima de, ¿no? Los Spider-Man, encima del auto. Entonces, en este caso de la palabra máquina, se utilizaría salire in macchina, con la preposición in, ¿vale? Sí, profe, Pero ok. si yo digo salire sulla barca, ¿es correcto o incorrecto? Ahí sí es correcto, ¿no, profe? Ahí sí es correcto. Pues Sí, porque claramente, vas a estar in, dentro. Ah, exacto. Usualmente la barca non ha tetto, non ha tetto, non tiene techo, quindi io devo proprio salire sulla barca, no? La devo proprio trepar, no? Stare encima di, no? Per poter utilizzare questo mezzo di trasporto. Quindi è corretto, in questo contesto è corretto dire io salgo sulla barca per andare, non lo so, in Venezia. Non so, che ne so, per muovermi, ¿no? In città, ¿no? Para moverme dentro de la ciudad. Cuando vamos a bajar, cuando bajamos, ¿no? Al contrario de subir, en italiano se dice scendere,
Scendere. ¿No? Scendere da, scendere dalla, scendere dalla. Si quiero decir, ¿no? Bajo del autobús. Io scendo dall'autobus. Si quiero decir, yo bajo de, no sé, del barco, ¿no? del yate. Io scendo dalla barca. O del auto también. Io scendo dalla macchina. O si quiero decir yo bajo del tren, io scendo dal treno. ¿Sí? ¿Van quedando claros estos significados? Sí. Ujú. Ok. Otra palabra de contexto, en este contexto de viajes y demás, es esta palabra prenotare. Prenotare, perdón, dupliqué la T por un motivo extraño. Prenotare es reservar, ¿no? Reservar algo. Entonces uno puede decir, no, io prenoto un viaggio. Io prenoto un viaggio. Quedaría, no, yo reservo un viaje. ¿No? Por ejemplo, si recordamos la clase de la unidad 6 de A1, ¿no? Cuando vimos el condicional del verbo volere, ¿no? Si yo quiero decir, me gustaría o quisiera reservar un viaje, ¿cómo quedaría en italiano? Es donde entra vorrei, ¿no, profe? Sí, O, yo borro, no. no. Ya, vorrei ya está conjugado con la primera persona, io. Yo vorrei. Ujú. ¿Cuál fue la demanda, profe? ¿Cómo quedaría en italiano? Yo quisiera reservar un viaje. Ah, ok. Io vorrei prenotare un viaggio. Ok, un viaggio. Ujú. Yo vorrei prenotare un viaggio, ¿no? O de repente llamamos a la agencia, ¿no? De Italia y nuestro viaje es dentro de Italia, entonces tenemos que utilizar el italiano, si no nos van a entender el español. Entonces, no sé, se nos ocurre viajar, pues estamos en Roma y queremos ir a Nápoles. Entonces, llamamos a la agencia de tren, le decimos buongiorno o salve, para no caernos, no sabemos si es día, tarde o noche. Salve, vorrei prenotare un viaggio per Napoli, podemos decir así para indicar el lugar donde vamos, ¿ok? Vorrei prenotare un viaggio per Napoli. Uh-huh. Mi piacerebbe también, es otra opción, mi piacerebbe prenotare un viaggio per Napoli. Solo que recuerden que con el mi piacerebbe, capaz es una situación de deseo, ¿no? Que capaz no se tiene que obligatoriamente cumplir. ¿No? Con el mi piacerebbe es justamente un me gustaría, claramente, pero lo mismo que en español, ¿no? Si yo digo me gustaría reservar un viaje hacia Nápoles, pues se entiende, no sé, que capaz lo estoy diciendo al teléfono, a la agencia, como puede ser aisladamente, ¿no? Un deseo que yo tengo, que no lo estoy cumpliendo, que todavía no lo puedo cumplir. ¿No? De repente estoy en mi cama antes de irme a dormir, estoy haciendo las cuentas conmigo mismo y digo, ¿cómo me gustaría reservar un viaje a Nápoles? ¿No? Entonces, igual es condicional, no mi piacerebbe, pero pues tengan en cuenta, ¿no? Que una cosa es decir mi piacerebbe de deseo, que no se cumple, y otra cosa es mi piacerebbe ya delante de la agencia en el teléfono, ¿no? Hablando con la persona que nos atiende. ¿Sí me deja entender? Sí, profe. Sí, sí, sí. Uno es de cortesía, uno es de ser personas no respetuosas y el otro es de deseo. ¿Bien? Sí, ok. Sí, sí. Ok. Tenemos luego entonces comprar un billete. Comprar un billete es lo que significa comprar un boleto, ¿no? Y pues justamente vamos a utilizarlo en este contexto, ¿no? En el caso que nos encontremos a hablar con alguien en una agencia de viajes o no sé, o la aerolínea, ¿no? Vamos a decir no, también lo mismo, ¿no? Yo vorrei comprar un billete per l'Italia, por ejemplo, ¿no? Me gustaría comprar un boleto hacia Italia. ¿Cuánto costa? ¿Ok? Quindi hay que ir viendo esta situación, ¿no? Que podría ser también útil. O dentro de la misma Italia, si queremos movilizarnos dentro de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, las grandes ciudades como Roma, Nápoles, Milán, Turín o demás, pues es necesario a veces movilizarse con el metro, porque se llega más rápido y con poco tiempo, ¿no? Ya que son ciudades muy grandes
Entonces va a ser capaz más fácil con metro que con taxi también, porque con el taxi a veces realmente terminarían pagando, no sé, un sueldo, si es que no se dan cuenta de los precios. No recuerden esto, en Italia tiendan a utilizar, o si se alquilan un auto, su propio auto, o si van a utilizar taxi, vean bien los precios antes, porque si son turistas es muy probable que le saquen así un ojo de la cara con los precios, ¿no? Entonces, hagan, síganme este consejo, por favor, si alguna vez van o se compran o ven cuánto cuesta movilizarse dentro del metro, ven cuál es la parada más cercana a donde se están quedando y demás, y utilicen los medios de transporte públicos, porque si van de taxi en taxi, no son tan comunes. ¿No? La mayoría de gente en Italia tiende a tener su auto propio, por ende no es muy común que los italianos salgan de su casa y digan, bueno, ahora tomo el Uber. También porque Uber hasta hace un año y algo estaba restringido en Italia. No le habían dado la autorización para operar, no porque no les parecía una idea que pudiese funcionar en la sociedad italiana, ¿no? Ya que la gran mayoría de familias cuenta con movilidad propia y pues muchas familias tienen más de un auto. Entonces como que ya hay superpoblación, por así decirlo, de autos. Entonces darle el hecho a Uber que entre en el país iba a causar un caos. No sé si ya pasó, capaz creo como que lo están testando en ciudades muy, muy grandes, como Milán, por ejemplo, pero en Roma sí sé que les dijeron que no, porque pues, además de ser la capital y además de estar llena de monumentos, el hecho de que de repente iban a haber más autos iba a congestionar muchísimo, ¿no? Porque antes de la pandemia, si ustedes iban a Roma en época turística, era un caos. Era un caos con toda la cantidad de personas que había, entonces ni siquiera se sabía dónde, no, para dónde ir. Entonces, un poco por eso, ¿no? Pero yo sí les sugiero utilizar siempre los medios de transporte, también porque de repente ahí se codean un poco más con la gente de por sí del lugar, ¿no? Entonces no están tan aislados, no está tanta la diferencia entre turista, ¿no? Que se moviliza solo o turista, pues que utiliza los medios como cualquier otra persona dentro de la ciudad. Entonces, consejo por allí. Otra situación para tener en cuenta es el verbo pagar, en italiano es pagare, ¿no? Pagare il biglietto, pagare il viaggio, pagare la prenotazione, porque ese se me pasó a decirles. Prenotare es verbo reservar, pero el sustantivo, o la reserva, es prenotazione. La prenotazione. ¿Ok? Entonces, hay algunos lugares que te dicen, bueno, puede reservar, ya luego cuando llega, paga. Entonces, tú llegas al lugar y dices, buongiorno, salve, ¿no? Vorrei pagare la prenotazione, ¿no? Ahí te van a preguntar cómo te llamas, bla, bla, y todo lo demás, ¿no? Entonces, es bastante útil este vocabulario, ¿no? Por si van a ir o van a volver a ir en el caso de Maritán, que ya está planificando ahí su viaje otra vez. Ay, Entonces, ojalá que sí, profe. sí. Y nos vamos a ver entonces las últimas dos palabras. La fermata. ¿Qué quiere decir la fermata? En contexto de transporte Parada. público, la parada, exactamente. La parada no puede ser la fermata del tren, ¿no? La parada de tren, que se sobreentiende que justamente será la estación, ¿no? La estación siguiente. Eh, la fermata del autobús también, ¿no? La parada del autobús. Um, hay otra palabra que no estaba contemplada aquí en las imágenes, que es il pullman. El pullman es una especie de autobús un poquito más grande. Es un autobús hecho para viajar de ciudad en ciudad, no dentro de. Entonces, pullman es un poco más, ¿cómo decirlo, no? Un poquito más espacioso, ¿no? Que permite un poco el viaje más cómodo dentro de ciudad a ciudad. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, viajaba, y antes de la pandemia claramente, viajaba de Salerno, mi ciudad, a Nápoles, todos los días, de lunes a viernes, todos los días, era una hora de viaje, y utilizaba siempre estos pullman, ¿no? Porque en la ciudad donde yo vivía no había de lo que quería estudiar yo, entonces tenía sí o sí que ir a Nápoles. Entonces era así. Tampoco me quería mudar a Nápoles, entonces como que dije, bueno, voy a hacer el sacrificio. Entonces era bastante interesante porque cada día sucedían siempre cosas extrañas entre los pasajeros. ¿No? Quién se peleaba por los asientos o de repente había lluvias. Y lo peor que me pasó, una anécdota, es que mientras viajaba, ¿no? En la carretera, cayó un rayo. Cayó un rayo y incendió a un auto que estaba literal al lado del bus.
y fue un caos porque yo dije, ya esto no la cuento, o sea, literal. O sea, yo dije, ya aquí ha pasado algo. Estaba de hecho ya marcando a mi mamá en Perú, así, como para algo, porque literal me había asustado mucho. Y eso es muy común que suceda en épocas muy de lluvia, porque no sé si, Mari Carmen, a ti te tocó época de lluvia cuando fuiste o fuiste en época más tranquila. Yo fui en noviembre, yo fui en tiempo de fríos. Ah, De hecho, ok. cuando llegué a Florencia me tocó Nevada. Estaba Mm, empezando a nevar. Fue una cosa muy espectacular, digo, muy, muy sí. padre. Y desafortunadamente, por haber ido también en esas fechas, en Venecia no me fue posible el paseo en las góndolas, tan Ah, añorado que claro. tenía yo. Sí, llovió mucho. No, Es y se un inunda muy viento feo. atroz, un Sí, viento sí, 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 atroz sí. porque la plaza ahí en Venecia, todas las sillas estaban en la plaza del viento de los lugares de los Mm, negocios. ujú. El viento las llevaba hacia el centro de la plaza. Pero fue algo muy bonito. A pesar de todo eso, fue algo Fue muy, muy una interesante y experiencia muy bonito. padre. Mm. Sí, No, sí, porque sí, justamente es lo que les decía, ¿no? En las clases, ¿no? El invierno allá está bien intenso, o sea, no es lo mismo un invierno que pasa en Latinoamérica, bueno, algunas ciudades, porque he tenido la oportunidad de estar en inviernos en otros sitios, así está un poco fuerte, pero allá sí es bien intenso, o sea, como que allá los inviernos son lluvias, vientos fuertísimos, de que de repente te mueves, te mueven a uno mismo, ¿no? Cuando estás, sales así. Entonces es muy común, ¿no? Que las personas apenas llega el invierno, ¡boom!, se empiezan a encerrar en sus casas y solo salen cuando ya se calma todo. O sea, que si ven el día que empieza bonito, en ese momento salen. ¿No? Y ya luego cuando se va oscureciendo, ya saben que llega el viento y la cosa, otra vez están encerrados. Entonces es una cosa muy, porque uno de repente quiere evitar, ¿no? El frío intenso y lo demás. Y justamente la cuestión de las lluvias suele ser común cada tanto en invierno y son, no sé cómo sean más allá por donde estuviste, en Venecia, Florencia, pero por donde yo estuve en el sur sí está bien, no sé, de película, porque siendo parte de mar, ¿no? Y habiendo mucho viento, justamente, pues a veces hay lo que se llama en italiano la tromba d'aria, ¿no? La tromba d'aria, ¿no? Que es este mini tornado que se mezcla con el aire y el agua. Entonces ves cómo se forma, ¿no? Yo que estaba literal al lado ahí de la playa, veía cómo se formaban estas trombas de aire, pues ya ahí traumado, nunca había visto uno, entonces yo cerraba todo, ya me veían alocándome, y toda la gente ahí del lugar así, ay, qué bonito, tomando fotos, y yo así, traumado, dije, ¿qué hacen? ¿No? Aléjense, no, no hacen nada, va. Pero es algo que sucede muy, muy común, muy, muy común. pero es una experiencia muy, muy peculiar, profe, porque a pesar de eso, la Sí. gente en la calle, o al menos, bueno, los turistas, obviamente, Ah, ¿verdad? claro, ajá, sí, sí, sí. Pero aún así con mucho frío, o sea, comimos de helado como no tienes idea. No tienes idea. El Pero es gelato que, allá es riquísimo. ajá. Es que, mira, los mismos italianos también con ese frío comen helado. O sea, es como que no lo dejan. Por eso las heladerías siempre están abiertas. O sea, yo recuerdo, tengo este episodio de cuando llegué así. Yo también llegué en época más o menos de frío, cuando la primera vez que fui allá. Y lo primero que hicieron mis amigos fue llevarme a una heladería. O sea, primero fuimos a una pizzería y luego fue a la heladería. Dije, pero es que hace frío. Pues no, está todo bien. Y yo, ok. Ok. Claro. O sea, para ellos es lo más Sí, o sea, normal el del helado mundo. dices, "Oh, sí, 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 Claro. sí, claro. Y así es, ¿no? Esos son pequeños detalles de cultura y de convivencia en sí, de modo de comportarse, ¿no? Que de repente nosotros latinos, ¿no? Con la mamá o la abuelita que nos decían, hace frío, no hagas esto, no comas cosas heladas, de repente se va ya y pues es una cosa un poco distinta, ¿no? Entonces, puede ser un poco interesante, ¿no? Desde ese punto de vista. Última Así palabra es. y los dejo ir. Última palabra y ahora sí los dejo, es capolinia. Capolinia, chicos, es ¿cómo traducirlo en español? Donde termina todo, ¿no? ¿Cómo se podría decir? O sea, donde llegan todos los buses. La última, Terminal, terminal, el terminal, gracias. la terminal. Así es, el terminal. El Capolín es el terminal. Ok. Entonces, tengan cuidado por si ven, ¿no? También estando allá, ahí en los puntitos de luces, ¿no? Que te indican a los buses o trenes, ¿no? Dónde llegan. Si ya están por llegar a un lugar que está por línea, asústense porque están en las afueras de la ciudad, ¿no? Ya llegando al terminal. Entonces, no es un lugar para visitar, es el lugar donde guardan, ¿no? Los medios hasta el día siguiente. Entonces tengan en cuenta eso, ¿eh? Capolinia Ok. es terminal. ¿Ok? Profe, perdón, Sí, ¿es sí. la o
la terminal o el terminal? ¿Cómo porque me En, pusiste él? en español no es él. No, bueno, la terminal aérea, la terminal de autobús, la Ah. terminal del No me metro. digas, ¿en serio? Porque en Perú es el terminal de bus, el terminal de tren, el terminal aéreo, con el Por eso me artículo entró la él. duda y te pregunto, porque yo lo conozco Pues como lo como la. digan, pues como digan ustedes, ¿no? Capaz terminal contempla los dos, entonces pues lo dejamos así, Ok. con dos. Sí. Si me das 2 segundos te lo confirmo en la RAE, déjame ver. Ok, nuestra querida RAE nos dice que terminal es un adjetivo que puede ser tanto masculino o femenino como si se quiere decir lugar de salida o llegada de una línea de transporte público. Así que se contemplan ambos artículos. Sí. Ok, Correcto. ok, profe. Bien, menos mal que lo busqué, no sabía esto. Yo estaba bien creído que siempre era masculino. Gracias, Mari Carmen, una vez más. Entonces, Bien. eso sería todo por hoy, chicos. Gracias por haberse conectado. Mañana vamos a retomar el tema porque quiero ahondar en unas estructuras, no de respuesta, e iniciamos el último ahí mismo. Y pues mañana sería el último día de A2, ¿ok? Y ya luego el día miércoles, díganme ustedes si para el miércoles necesitamos repasar algo, yo les preparo material, ¿ok? Ok, profe. Perfetto. Ok, Molto bene, Sí, gracias, ragazzi. profe. Buona giornata a tutti, ci vediamo domani. Bye bye, Gracias. grazie, ci vediamo. Domani. Ciao. arrivederci.